¿Existe el llamado metaverso? ¿O es otra quimera impulsada por algunas marcas y medios de comunicación para atribuirse el mérito de algo que no les corresponde? Es muy probable que hayas visto u oído ese palabra en otros sitios. Es decir, es el tema del momento. Es más, puede que estés harto de escucharlo. Espera, ¿qué haces viendo este vídeo? Escapa si no quieres que te alcance. Pero te voy a decir una sola cosa antes de que te vayas. Si decides quedarte, prometo que descubrirás un aspecto nuevo sobre este tema que te hará estallar la cabeza, como mínimo. Pero primero debemos empezar por lo más básico. ¿Qué rayos es el metaverso? Y lo más importante de todo, ¿se puede comer? Buenas, cosmitense. Soy Pablo Nakai y en este vídeo te mostraré diferentes aspectos del metaverso, abordando desde los conceptos más fundamentales y objetivos hasta las ideas más abstractas y ¡Hey! ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? Oh no, ¿qué has hecho? Has roto la pantalla de tu móvil. Tu nivel de búsqueda acaba de subir a 5 y has desatado la fuerza máxima, la chancla de la mama. Psst, pero tranquilo, que yo te cubro si te quedas hasta el final del vídeo. La palabra metaverso proviene del libro de Neal Stephenson, publicado en 1992, llamado Snow Crash, título que hace alusión a un error informático conocido de la época y parodia al mismo tiempo el comienzo de la obra Neuromante de una década atrás, la cual le serviría de principal fuente de inspiración en la pantalla de una televisión. Aquí debo hacer un inciso, hablar sobre el crecimiento del género cyberpunk durante el siglo pasado y cómo este se fue viendo influenciado por los avances tecnológicos y viceversa, es tema para otro vídeo. Así que recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perdértelo cuando lo suba. Ahora bien, lo que sí puedo decirte es que si te has visto Ready Player One o Matrix, ya sabes de lo que trataban todas esas historias. La palabra metaverso es una palabra compuesta que se forma al combinar el prefijo meta, que significa más allá o trascender. Decimos metajuego cuando extraemos el contexto de un juego y empezamos a realizar acciones fuera del tablero que influencian una partida. Y la raíz verso, derivada de universo. Meta también es una palabra autorreferencial que considera el contexto semántico más amplio. Por ejemplo, en el concepto de metadato, indica que estos datos están más allá o son adicionales a los datos principales. En este contexto, meta se refiere a la información que acompaña a otros datos para proporcionar un contexto más amplio y entender mejor la naturaleza de esos datos. Valga la redundancia. Así los metadatos son, en esencia, datos sobre otros datos, añadiendo capas de información que ayudan a organizar, entender y gestionar la información principal. Vale. Todo eso está muy bien, pero está claro que no te estás enterando de nada. ¿Te estabas por ir de este video? ¡Oh, no! Bueno, sí. ¡Epa! Saca ese dedo de ahí. No me enrollaré más. Has venido a este video buscando la respuesta a una pregunta muy sencilla. ¿Qué es el metaverso? La respuesta a la gran pregunta es... Mis disculpas por el clickbait. Lo cierto es que todavía no hay una respuesta contundente a esta pregunta, pero algunos han postulado 3 ingredientes clave con el que poder cocinar una buena respuesta. Por ahora puedes guardártelos en el inventario. Nos serán útiles más adelante. Y eso es lo que me gustaría hacer en este video. Pero tranquilo, como dijo una vez alguien muy ocupado con algún que otro talentillo oculto, vayamos por partes. Podrás ver las diferentes secciones minutadas en la descripción de este vídeo para que saltes a la que más te interesa y divididas en la línea de tiempo si lo estás viendo en YouTube, como debe ser. Así que relájate y quédate hasta el final, si no... Eres un tonto. Es probable que ya existan innumerables recetas creadas con estos ingredientes, pero actualmente las más extendidas son 3. Y antes de empezar a cocinar, me gustaría darles un repasito pequeñitito a estas. No podemos hablar de metaverso sin hablar de realidad extendida. La realidad extendida es un concepto amplio que hace alusión al conjunto de tecnologías con las que logramos adentrarnos en un ciberespacio. Es más, según la revista Wired, si cambiamos la palabra metaverso por ciberespacio, en la mayoría de las veces estaríamos hablando de lo mismo. Como no es necesario alargar demasiado el vídeo, solo te hablaré de las menos bizarras y más accesibles de hoy en día. ¡Quítate tú! Que son de vuelta 3. Realidad virtual, VR, realidad aumentada, AR, y realidad mixta, MR. ¿Cuándo crees que se inventó, entre comillas, la realidad virtual? Tienes 3 segundos para pensar. 1, 2 y 3. ¿Ya tienes tu respuesta? Pues, ¿qué me dirías si te dijera que es físicamente imposible que estuvieras vivo cuando eso sucedió? Es más, nadie que vaya a ver este vídeo lo estaba...
Porque resulta que la realidad virtual es tan antigua como el estereoscopio, y este se inventó en 1838. Y ya, sin más, déjame en los comentarios si sabías la respuesta. Le daré un corazón si dices que sí, y si dices que no, se lo daré igual. Pero aquí he hecho trampa. Por eso digo lo de entre comillas, porque no pienso que la realidad virtual se reduzca a una sola invención. Desde antes del Renacimiento que se viene explorando la idea de crear representaciones visuales de cosas para generar esa ilusión de tridimensionalidad. Pero si me pongo a explicar toda la evolución detrás de esta tecnología y por consiguiente me detengo a analizar los aspectos más técnicos de esta, no termino nunca el vídeo. Por lo pronto te diré que el concepto es tan amplio y se ha deformado tanto a lo largo de los años que podríamos llegar a considerar la invención del cine, con las inquietantes primeras imágenes en movimiento como la antesala de la realidad virtual. Prueba de esto es que separemos la realidad virtual en 5 tipos según su grado de inmersión y sigamos considerando la cúspide de estas a la tecnología actual pese a sus limitaciones. Seguro que en los 90 creyeron lo mismo con el Virtual Boy. Pero hablaré más en profundidad de esto más adelante en el vídeo, cuando hable del mundo espejo y cómo el metaverso podría ser uno. Así que la pregunta ahora es, ¿qué es realidad virtual y qué no? ¿Es el metaverso inherente a la realidad virtual? Para Mark Zuckerberg, traficante de Meta, CEO de Meta, es un rotundo sí. Él propone que el metaverso es un espacio altamente sociable, donde podrás hacer lo mismo que en tu día a día, a través de avatares virtuales. Pero Mark Zuckerberg se equivoca. Yo sí sé algo que no pueden hacer los avatares virtuales en su metaverso: caminar. La realidad aumentada existe para solventar ese traspié. No, pero ahora en serio. Mientras que la realidad virtual sumerge completamente al usuario en un entorno digital, la realidad aumentada permite la interacción simultánea con el entorno físico. La realidad aumentada comparte frecuentemente su historia con su contraparte virtual, pero se destaca especialmente en aplicaciones prácticas que enriquecen las experiencias del usuario en el mundo real. Desde la navegación hasta la asistencia técnica y la visualización de datos, la realidad aumentada se distancia de la mera recreación y el entretenimiento para centrarse en facilitar y mejorar aspectos tangibles de la vida diaria. Entonces, ¿qué es cada cosa? Realidad virtual, videojuegos mal hechos con muñecos de los chinos sin piernas. Realidad aumentada, superposición de elementos ficticios en un entorno real. ¿Y cuál es mejor? No puedo responderte a eso, pero sí puedo decirte que de las 3 la que más me gusta es la realidad mixta. Es un delicioso sándwich hecho con una loncha de virtual y otra de aumentada entre 2 rebanadas de realidad. Espera un momento, ¿la realidad mixta no era eso que utilizaban en algunos rodajes para simular espacios tridimensionales detrás de los actores? Bien visto. Tanto los clásicos chroma keys como la nueva tecnología Stagecraft podrían considerarse una aplicación de la realidad mixta. Tampoco nos podemos olvidar del motion capture, que hace posible. Según el continuo de la virtualidad, realidad mixta y extendida no serían lo mismo. Lo cierto es que no puedo. Me estás confundiendo aún más. Creo que me va a estallar la cabeza con tanta información. ¡Que te calles! El continuo de la virtualidad es solo una de las tantas ideas planteadas acerca de esta revolución. El continuo de la virtualidad describe una escala que va desde lo completamente virtual, como la realidad virtual, hasta lo completamente real, abarcando todas las posibles variaciones y composiciones de objetos virtuales y reales. En el extremo derecho está la realidad virtual inmersiva, donde todos los estímulos son generados por ordenador, mientras que en el extremo izquierdo se encuentra lo totalmente real, como personas y objetos. La realidad mixta se sitúa en el área intermedia, donde realidad y virtualidad se mezclan. La realidad aumentada enriquece la realidad con objetos virtuales, mientras que la virtualidad aumentada enriquece la virtualidad introduciendo objetos reales en ella. Algunos incluso han llegado a acuñar el término virtualidad real para describir el fenómeno social y cultural que experimentamos actualmente a través de entornos virtuales que trascienden lo digital para generar un impacto real y tangible sobre la realidad. Valga la redundancia. Todo lo que se encuentra a la derecha de la realidad es considerado como una extensión de la misma, y es por ese motivo que es conocida como realidad extendida. Eso sin contar otros tipos de realidades como la virtualidad real, que en la práctica no se situaría por debajo de esta, sino en una dimensión diferente, actuando por su cuenta mientras observa y aprende de las demás. De esta forma, dentro del continuo de la virtualidad, solo las áreas intermedias entre la realidad y la realidad virtual serían las llamadas realidades mixtas. Para acabar, me gustaría... Aunque la realidad virtual ha dominado los mercados en años recientes, cada vez más usuarios buscan aplicaciones que ofrezcan utilidad en su día a día. Este cambio de enfoque, junto con el crecimiento de la domótica y el Internet de las cosas, señala que la realidad mixta será la próxima revolución equiparable al impacto inicial del primer teléfono inteligente. ¿Ahora qué? ¿Ya estás contento? Al hablar de realidad extendida, hemos cubierto el apartado de hardware en el metaverso, pero cualquier componente de hardware necesita un software que lo complemente. Es ahí donde entran en acción los videojuegos. ¿Y por qué videojuegos? Bueno, no necesariamente tienen que ser videojuegos, en el sentido estricto de la palabra.
pero es como la gente se refiere comúnmente a estas experiencias del metaverso, que es como yo prefiero llamarlas. De esta forma, ya podemos diferenciarlas más fácilmente del resto de videojuegos tradicionales que conoces. Esto está relacionado con la gamificación intensiva de las experiencias interactivas digitales, que podemos encontrar hoy en día prácticamente en cualquier dispositivo electrónico, y se debe, en su mayoría, a cómo han ido evolucionando los sistemas operativos e interfaces de usuario para satisfacer las necesidades cambiantes de los usuarios. Los sistemas operativos surgieron para automatizar y simplificar las tareas de las computadoras u ordenadores, reemplazando la interacción directa con el hardware por interfaces más amigables. No es mi intención alargar aún más el vídeo con esta emocionante historia de superación sobre los sistemas operativos, pero si le das like a este vídeo, puede que lo haga en otra ocasión. ¿Por dónde iba? Ah, eso. Te despiertas por la mañana con tu despertador en el móvil, desayunas viendo los últimos trends de TikTok y recibes por WhatsApp el enlace para acceder a tu clase en Zoom. Al mediodía pides comida a domicilio a través de tu app favorita y por la tarde quedas con tus colegas en Discord para ver el último evento de Fortnite. De noche, dejas tu móvil cargando en modo avión con el despertador para mañana y te vas a dormir. Curiosamente, un canal de divulgación sobre diversos temas empezaba su vídeo sobre el metaverso de una forma parecida, describiendo un hipotético en el que la realidad virtual está tan asentada en nuestras vidas como lo están las tecnologías que mencioné en mi ejemplo anterior. Pero, ¿dónde está la diferencia? Thomas Kuhn argumentaba en su análisis de los paradigmas científicos que el hecho de que algo se considere imposible en un momento no implica que lo sea de manera definitiva. Nuestras nociones sobre la realidad están limitadas por las perspectivas presentes. A medida que surge nueva información, nuestras percepciones y narrativas sobre el mundo se transforman, expandiendo el campo de lo posible. Así, lo que hoy consideramos imposible podría, con el tiempo, volverse real a medida que nuestra comprensión del mundo evoluciona. En mi ejemplo, expongo una realidad que no muchos son capaces de ver. Si te la hubiera mostrado hace 30 años, te parecería igual de futurista y descabellada que la del ejemplo de la realidad virtual ahora. Esto es lo que se conoce como revolución tecnológica. Ocurre cada vez que se inicia un proceso de adaptación y cambio en la historia debido a algún nuevo descubrimiento o salto tecnológico. Depende de a quién le preguntes. Te dirá que estamos viviendo o la tercera o la cuarta revolución industrial, dependiendo de si consideramos la inserción de la domótica y el Internet de las cosas en nuestras vidas como un peldaño evolutivo superior al de la ya asentada revolución digital. Espera un momento. Te lo voy a preguntar porque me parece que no te estás enterando. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Tranquilo, te lo explico en un momento. Domótica es la combinación de domos, casa, en latín, y la palabra automática. Pero contrario a lo que mucha gente piensa, no se necesita mucho para que tu casa sea inteligente. Si ya cuentas con un termostato, un telefonillo o un módem, enhorabuena, tu casa ya puede subir a recoger su título de la ESO. Sin embargo, la verdadera diferencia radica en el infame Internet de las cosas. Son todos esos aparatos que hacen lo mismo de siempre, pero con la diferencia de que se pueden conectar a Internet y hablarte en ASMR si se lo pides. También tienen toda tu información recopilada sobre tus hábitos de vida, las dimensiones de tu hogar, tus intereses personales y hasta cuánto te mide la En la sección anterior, te hablé de la gamificación intensiva de los procesos digitales. Muchas veces para fomentar el consumo, y otras simplemente porque los humanos son tontos, y existen numerosos estudios que indican que de esta forma se suaviza la curva de aprendizaje, algo necesario, si lo piensas, en tiempos inciertos, donde la tecnología cada día avanza más rápido que tu capacidad de adaptarte a ella. Pero esto no siempre fue así. En la década de los 90, David Gelernter decía que estamos viviendo una dictadura en la que los dispositivos electrónicos son creados por expertos para expertos. Él expuso que la interfaz de usuario, UI, es la parte final del desarrollo de cualquier máquina y que hay pocas personas que rehúsen de estas para exigir el cambio. Pero si te paras a pensar, hoy en día es todo lo contrario. Precisamente el término experiencia de usuario, UX, que se ha popularizado tanto esta última década, hace alusión a todo el trabajo que existe detrás de cada aplicación para brindarle al usuario final todo lo necesario para cubrir sus necesidades sin que éstas desaparezcan por completo, entrando en este ciclo sin fin de dependencia. Y es por eso que ahora son otras personas relevantes del sector las que advierten de los riesgos existentes detrás de toda esta psicología perversa, pero también, en ocasiones, transgresora y transhumanista.
No son las máquinas las que se han apoderado de nosotros, sino nosotros los que cada vez le exigimos más a las máquinas, creando esta especie de relación simbiótica. Pero este no será el vídeo en el que hable sobre cómo las empresas utilizan estas necesidades de manera inteligente para condicionar nuestras vidas. Además, ya hablé más o menos sobre el tema de los conflictos institucionales y movimientos sociales que estos crean mientras intentan seguir el ritmo del avance para regularlo adecuadamente, en mi video de hace 5 años sobre el final de Internet. Ve a verlo en esta esquina. Ahora bien, en mi ejemplo anterior, rehuyo de la realidad extendida porque, como Tim Sweeney, CEO y cofundador de Epic Games, una de las empresas que apuestan más fuerte por el metaverso, no creo que estas sean inherentes al metaverso. Y sí, ya sé que técnicamente le estoy dando la razón a Gelernter de esta forma, pero es porque precisamente confío en el valor de la experiencia de usuario y en eso coincidimos. Pretender que la tecnología de realidad extendida actual esté al mismo nivel que la idea del metaverso es saltarse varios pasos, es más la expectativa que la aceptación por parte de los usuarios. Y sin entrar en el tema de la brecha digital y su efecto en los diferentes tipos de población, diré que para que pensemos en el metaverso con la realidad extendida de la misma forma que lo hacemos con Internet y los móviles, todavía quedan un sinfín de dificultades técnicas y culturales que afrontar. Vale, ¿y qué tiene que ver todo esto con los videojuegos? Hemos estado hablando de las necesidades de los usuarios contempladas dentro de la experiencia del usuario en cualquier aplicación, y de cómo esas necesidades llevaron a la creación de los conocidos como sistemas operativos. Para mí esos son los videojuegos, sistemas operativos para el metaverso. Por eso en mi canal te resumo todas las noticias sobre experiencias de Fortnite después de cada actualización, y luego te cuelo un video de 20 minutos hablando sobre el significado semántico y meticuloso del exploratorio trascendental de un resultado lógico En un tópico contextual central no transversal. y cósmico. Epistemológico del metaverso. Es debido a su accesibilidad, que entienden muy bien las necesidades de los usuarios y crean un entorno virtual con estas características, que son el abono de cultivo perfecto para empezar a plantar la semilla del metaverso en ellos. Pero toda semilla necesita de unos cuidados para que germine. Y Sweeney también nos habla de 3 elementos necesarios para cultivar un buen metaverso. La descentralización. Ningún espacio debe pertenecerle a ninguna megacorporación. Son los propios usuarios los que crean esos espacios o experiencias y hacen mover el mercado. Porque sí, según Sweeney, el metaverso necesita una economía. Los usuarios generan un valor real en esos espacios y son recompensados por ello. Pero para que todo esto funcione, se necesita paridad. Mojang sabe de lo que hablo. Una única cuenta para acceder a todos los espacios, una única moneda para todo y compatibilidad de elementos entre espacios. ¡Espera! ¿Otra vez tú? ¿Qué quieres ahora? ¿Eso significa que todos los videojuegos son metaversos? Es lo que has estado escuchando hasta ahora. No, no todos los videojuegos son metaversos. ¿Recuerdas lo que te comenté sobre el significado del prefijo meta y su empleo en la palabra metajuego? Está claro que el metaverso no tiene por qué ser un juego, pero si un juego logra trascender la barrera del tablero para no solo afectar las reglas del juego, sino alterar sucesos de la propia realidad, entonces ahí sí que podríamos estar hablando de un metaverso. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Wait. ¿Pero qué está diciendo este payaso? Si solo son jueguitos para niños o frikis desempleados. Espera, ¿tú quién eres? Ay, este es el tutubero, o como se diga, que mira siempre. Los jóvenes de hoy tenéis el cerebro podrido con tanto internet. Tío, cerdo de mi asqueroso. Devuélveme mi móvil. Vale. Como tú digas, hay que ver con este chaval. Bien, mejor no preguntaré qué acaba de pasar. Y con respecto a lo de los juegos, no todos tienen por qué ser para niños. Está claro que no se ven a muchos niños en las grandes ligas de fútbol comprando boletos de lotería o acumulando puntos en su tarjeta de crédito. Y sí, esos también son juegos. El componente más básico para que un juego sea un juego es que siga unas reglas, pero esas reglas no dejan de ser autoimpuestas. La sociedad misma está construida bajo un orden imaginado. El tiempo, la economía, la moral y la ética son parte de nuestra narrativa de la sociedad. El ser humano es un ser lúdico, que siempre ha buscado la forma de inventar nuevos juegos para aprender a sobrevivir y a progresar en un mundo con sus propias reglas, en una partida que ya estaba iniciada desde hace mucho más tiempo de que nosotros llegáramos. Ahora bien, si solo hablamos de videojuegos, bueno, nada cambia, porque en realidad toda esta explicación no te hacía falta para entenderlo.
En cualquier juego, el componente social juega un papel fundamental, ya sea con un jueguito de pelota, unos tulipanes o un videojuego. Siempre que hubo en la historia el suficiente número de personas involucradas, provocó un cambio real y significativo en las vidas de esas mismas personas y de muchas otras más. Y te lo voy a demostrar. Pero vamos justos de tiempo, así que ya resolveremos estos casos en otro vídeo. Sigamos por el momento. Para que esto suceda, se necesitaría reunir varias experiencias de juego en un mismo ecosistema. ¿Por casualidad esto no te sonará a algo que ya conoces y por lo que quizá también me conozcas a mí? Bien, repasemos lo que tenemos hasta ahora. Te he contado cómo se originó la idea del metaverso y cuál es su significado etimológico. Te he presentado la idea del continuo de la virtualidad para hablarte del hardware que hace posible la inmersión en esta realidad alternativa y te he mostrado cómo los videojuegos hacen posible todo aquello que los usuarios exigen hacer en un metaverso. Pero todavía hay algo crucial que no hemos visto. ¿Qué hay en un metaverso? Para responder a esta pregunta, primero tienes que entender la diferencia entre inmersión y emersión. La inmersión en juegos digitales se refiere a la capacidad del juego para sumergir al jugador en su mundo virtual, creando una experiencia absorbente y envolvente. Según el modelo de Samuel Gayastegui, esta puede estar vinculada a factores como la espacialidad, temporalidad, interactividad y narrativa. La emersión, por otro lado, se refiere a cómo el jugador emerge de esa experiencia de juego. La emersión implica salir del entorno virtual hacia el mundo real, llevando consigo experiencias, conocimientos y, en este caso, elementos virtuales del juego a su realidad diaria. Esto nos introduce dos nuevos conceptos. El primero es el de los gemelos digitales, representaciones digitales de objetos, sistemas o incluso de uno mismo, que pueden tener aplicaciones tanto en el mundo real como simulado, lo cual nos lleva a nuestro siguiente concepto. Un entorno simulado al que llenamos de gemelos digitales sería un mundo espejo. Estos entornos reflejan, de manera simulada, aspectos de la realidad o incluso realidades alternativas. Los usuarios, al adentrarse en estos mundos espejo, encuentran una representación digital que puede desafiar, ampliar o reflejar su propia percepción del mundo. Entonces, ya está, tenemos la respuesta ganadora. Bueno, ¿por qué no me lo dices tú? Si tengo 3 manzanas y me... no, eso no era. ¿Qué es lo primero que he hecho al empezar el vídeo? Puede que todavía no te has dado cuenta, porque prometí que lo encubriría todo, así que déjame refrescarte la memoria solo por si acaso. ¿Te he asustado? Ya veo que sí. Oh, ¿qué has hecho? Has roto la pantalla de tu móvil. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Pero no lo ven. Vale, déjame que te lo explique. Poco a poco los mundos se confunden. Las grandes tecnológicas compiten por crear un nuevo mundo llamado metaverso. Así que, ¿qué pasaría si alguien ya lo hubiera hecho? Eso es el mundo espejo, un nuevo sabor de metaverso que intenta solventar las carencias de las demás tecnologías a través de la semántica. ¿Sí? Semántica. ¿Y si te dijera que mi ejemplo anterior del móvil se desarrolla en un mundo espejo? Es más, ¿y si todo este vídeo es una presentación simulada para introducirte a ti en un mundo espejo de simulación de vida que se creó hace exactamente 23 minutos con 17 segundos? Cuando te pusiste esos cascos en aquella feria... ¿Se acabó el juego? ¿Qué demonios? ¿Qué hay en un metaverso? O mejor dicho, ¿qué es lo que hay en tu metaverso? Y sí, lo sé. Es muy difícil que te des cuenta. Eres un pez en una pecera. Y nunca te has preguntado si existe algo más allá del cristal. ¿Pero qué cristal? ¿Habías notado que había un cristal ahí? ¿Dónde estás viendo este vídeo? ¿Cuántos anuncios te han saltado ya? ¿Con quién los comentas? ¿Sabrías asegurar que lo que estás viviendo ahora mismo es real? ¿Las decisiones que tomas en tu día a día son solo tuyas? Hey, tranquilo, no me hagas demasiado caso, solo bromeaba. Esto puede que sea una opinión meramente subjetiva, pero considero que el metaverso es una extensión de la realidad. Si abstraemos el concepto de realidad, nos encontramos con algunas coincidencias. Es hora de abrir nuestro inventario de ingredientes. La realidad, según el realismo científico, debe ser independiente de nuestra percepción sobre ella. Así que, el primer ingrediente que buscaremos es la persistencia, porque aunque cierres los ojos o te vayas a dormir, la realidad debería seguir ahí, ¿no? El segundo, como no podría ser de otra forma, se trata de la temporalidad, ya que de la misma forma, el tiempo debería seguir corriendo. No es algo que puedas poner en pausa cuando quieras, no como yo. ¿Ves? Esto se conecta con el siguiente ingrediente, la coherencia o paridad. ¿No te gustaría encontrarte con que la realidad se deformara como en un sueño cada vez que pestañeas? Y para finalizar,
Unimos todos estos ingredientes con el mejor pegamento que existe, la narrativa. Según la revista Wired, el término no se refiere realmente a un tipo específico de tecnología, sino a un cambio amplio y con frecuencia especulativo en la forma en que interactuamos con la tecnología. Así que yo pienso que el cambio radica en nuestra forma de interactuar con la realidad a través de la tecnología. Entonces, ¿qué es el metaverso? El metaverso es un concepto, no un producto. Gracias, Rui Chen, CEO de Bilibili. ¿Espera qué? Creo que es algo que solo el tiempo dirá. Si me apuras un poco, te diré que el tan codiciado metaverso no existe y que este es solo una ilusión creada a partir de la evolución natural de Internet. Las empresas se están midiendo el ego, compitiendo para ver quién le pone nombre a algo que sí que existe. Pero te diré un secreto. Antes, cuando he dicho que las propuestas de metaverso más destacadas eran 3, en verdad he mentido. Resulta que eran 5, pero las revelaré en mis siguientes videos de la serie. El metaverso no ocurre a través de una pantalla, sino que convivimos diariamente con él. Puede sonar contraintuitivo, pero de eso tratará la parte 2 de este video. He definido unos nuevos criterios para entender el metaverso que quiero mostrarte, y lo primordial que debe tener un metaverso es que cuente una historia que involucre a todo el mundo. Y adivina qué, te estaré hablando sobre todas ellas en mi canal. Así que ayúdame a romper el algoritmo y suscríbete. Recuerda, juntos somos más fuertes. Y voy a necesitar todo un arco de redención, muchas conveniencias del guión, el poder de la amistad y 4 power-ups para sobrellevar todo lo que se viene. Pero antes de que se me olvide, como te has portado bien y te has quedado hasta el final del vídeo, déjame recompensarte enseñándote un pequeño truco de magia. Nos vemos en el siguiente video.